Que Dios le bendiga, hermanos. Así que hoy vamos a tocar un tema que es un tema que estuve hablando con los hombres ayer sobre el tema de la fe en Cristo y nuestra salvación y la manera que nosotros como creyentes hemos sido llamados de parte del Señor para vivir. Y un segundo, creo que se me ha dejado de funcionar Así que estuvimos hablando con los hombres y las mujeres también. Escuché, es algo muy asombroso porque mientras que nosotros los hombres aquí durante la reunión de los hombres tuvimos nuestra conversación aquí acerca del tema de hoy, las mujeres también estaban hablando más o menos de la misma cosa ayer. Y eso me impactó bastante porque veo como de alguna manera indirecta el Señor está trayendo equilibrio espiritual en los hogares. Porque cuando una mujer o un hombre toma la decisión de buscar al Señor, el Señor no se va a quedar así con los brazos cruzados para que se pierdan. Hay una certeza de que cuando uno decide en su corazón para buscar a Dios, Dios se deja hallar. Él mismo dice, las Escrituras dice que me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todos vuestros corazones. Así que si buscamos a Dios, le encontramos. Las Escrituras dicen también que si nos acercamos a Él, Él también se acerca a nosotros. Si nos alejamos de Él, Él se aleja de nosotros. Si somos fieles, Él es fiel. Si somos infieles, Él permanece fiel porque no se puede negar a sí mismo. Pero algo que es obvio es que si nos acercamos a Dios, es imposible de no encontrarle. Le vamos a encontrar. Si nos alejamos de Él, es obvio que no queremos tener una relación con Él. Él también es obvio que tiene que respetar nuestras decisiones y se alejará de nosotros. Pero cualquier persona que toma la decisión ferviente, la decisión sincera que quiere encontrar o conocer a Dios, no importa en el lugar donde te encuentras, puedes conocerle. Entender la Biblia no es algo para teólogos. La Biblia no fue escrita para teólogos. La Biblia fue escrita para personas sencillas. O fue escrito, la mayoría de personas que la escribieron, el único más educado que escribió la Biblia, por llamarlo así, es el apóstol Pablo. Los demás fueron pescadores, hombres sencillos, hombres sin letras. Algunos tenían que hablar para que otros escribieran para ellos. Así que la Biblia, cualquier persona puede entenderla si de verdad desea conocer al Señor. Así que vamos a ver, el tema de hoy es: la fe sin obras es muerta. Y estuvimos hablando de eso con los hombres ayer, de ¿cómo puede decir la Biblia que no somos salvos por nuestras buenas obras, sino la salvación es un regalo de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús? Que es cierto, porque es lo que Jesús dice, es lo que dicen las Escrituras. Eso es la columna vertebral del Evangelio, que Dios nos regala la salvación. No por las cosas buenas que nosotros hacemos, no porque nosotros tenemos una bonita cara, o como enseña el calvinismo, porque somos favoritos de Dios, elegidos y separados de Dios desde la fundación del mundo para salvación, y otros elegidos y separados de Dios desde la fundación del mundo para condenación. Eso no es bíblico. Si leemos desde Génesis hasta Apocalipsis, mismo en Apocalipsis, cuando Dios empieza a derramar las plagas sobre la tierra, la gente, teniendo la conciencia de que es un castigo de Dios, levantaron sus puños al cielo maldiciendo a Dios en vez de arrepentirse. Así que todo, como vimos en la predicación anterior, es un asunto de decisión. Todo es un asunto de decisión. Vivir la vida cristiana es un asunto de decisión. No vivir la vida cristiana es un asunto de decisión. Pero algo es bien claro, que Dios nos regala la salvación. En Juan capítulo 3, el versículo 14, cuando en el versículo 3, en el capítulo 3 mismo, cuando empieza, Nicodemo aparece en la escena, un líder judío, aparece en la escena para ir a ver a Jesús. Pero él no va a ver a Jesús de día, se va de noche. Seguramente nadie sabe por qué, pero quizás porque por la agenda apretada de Jesús era el único momento que Jesús podía hablar con él, o quizás él no quería que la gente le viera por su estatus de líder hablando con Jesús en privado. Así que él se acerca a Jesús por la noche y Jesús le hace entender una cosa bien clara,
le dice que tal, eso es Juan 3:14, Jesús le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado. ¿Por qué? Porque Moisés en el desierto, cuando leemos la historia del Éxodo, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, llegaron a un punto donde se quejaban de Dios, murmuraban, diciendo que echaban de menos la carne que comían en Egipto, las frutas hermosas que comían, y Dios se indignó por todo lo que Él había hecho por ellos y mandó serpientes venenosas en el campamento para morderles. Muchos de ellos murieron. Los que sobrevivieron clamaron a Moisés suplicando, intercede por nosotros porque reconocemos que hemos pecado. Así que Moisés ora al Señor y el Señor le dice a Moisés, haz una serpiente como esa de bronce, ponle sobre un poste, ponle en el medio del campamento. Cualquier persona que levanta su vista, mira a la serpiente, se sanará de la mordida de la serpiente venenosa. Eso no quiere decir que la serpiente tenía un poder mágico, que cuando lo miraban salía ¡pua! Y se sanaban completamente. Eso deberían confiar en lo que Dios había dicho, en algo simple. ¿Y qué era la cosa simple? Levantar la vista y mirar una serpiente y te sana. La gente, es difícil de aceptar que ¿cómo puedo sanarme? Estoy muriendo de un veneno. Solamente levantando la vista me sana. Eso sí que es palabra de Dios. Es lo que Dios quería, que confiara en su palabra. Así que confiar en Dios, hermano, cuando oramos y confiamos en Dios, es porque tenemos fe en Él, dependemos de Él, tenemos esperanza en Él. Y, ¿qué más? Había 4 puntos que hablamos la otra vez. Que cuando oramos es porque tenemos fe, esperanza, dependencia y, ¿quién me lo da? El 4 punto. Cuando oramos es porque dependemos de Dios, tenemos fe en Dios, tenemos esperanza en Dios y tenemos... ¿No? La 4, dependencia, esperanza, fe y... Convicción puede ser. No. Seguridad. No. Confianza. No. Vida eterna. Tenemos confianza en Él. Confianza en Él. Porque ¿quién va a orar a una persona que no confías? ¿Quién va a llamar a un amigo que, oye amigo, estoy en apuros, necesito que vengas a ayudarme, si no confías en Él? ¿Quién va a contar sus cosas personales, su secreto, cosas que le está pasando íntimo en su hogar a una persona que no confía? Nadie hablará a un chismoso. Nadie hablará a una persona que no puede solucionar tu problema. Así cuando nos arrodillamos porque queremos orar a Dios, es porque tenemos un conocimiento de con quién vamos a hablar. Alguien en quien podemos depender, alguien que confiamos, alguien que es nuestra esperanza y alguien que tenemos fe completamente en Él. Eso es Dios, hermanos. Así que podemos totalmente confiar en Él. Así que la Biblia dice, el tema de hoy es sin fe, o la fe sin obras es completamente muerta. Así que si yo digo que tengo fe en Dios y no lo demuestro con mi manera de vivir, estoy muerto. Imagínate, usamos un ejemplo ayer con los hombres, que imagínate un hombre que ama a su esposa, todos los días le dice, cariño, te amo, te amo, te amo, te amo. Un día la mujer le dará una bofetada, que piensas que como el amor, estoy muriendo de hambre, no tengo ropa, no tengo el otro, no tengo este, y cada día vienes y me canta, te amo, te amo, te amo. Se acabó las cosas, se acabó, me voy. ¿Por qué? Porque el amor es una palabra activa, se demuestra. Juan 3:16 nos dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo amó Dios al mundo? Tal como Juan 3:14 dice, levantando, como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así Dios levantó a su Hijo. Jesús lo dice en Juan 3:15, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan, mas tenga vida eterna. Y en el 16 dice, así demostró Dios su amor para con el mundo. Así que el amor es una palabra activa, se debe ver. Así que nadie venga y te cuenta cuánto te amo, cuánto me preocupo por ti y no demuestra con hechos visibles. Solamente es hipocresía. Así cantamos a veces, Cristo, yo te amo, no hay nadie como tú. Pero estamos viendo de peliculón o estamos distraídos totalmente con la vida. Cuando terminamos de cantar todo eso, vamos al mundo, hacemos lo que nos da la gana y vivimos una vida promiscua y regresamos otra vez. Cristo, yo te amo. ¿Sabe lo que dice Dios? Eso, prostitutas, así le llama Dios, que tienen muchos amantes y luego vienen a mí para decirme que me amas. Así llamaba al pueblo de Israel. Le llamó muchas veces prostitutas, porque declaraba un amor que no es real.
un amor que no es sincero. Así es nuestra fe. La fe y el amor son dos cosas que van juntas. Si amamos a Dios, tenemos fe en Él, tenemos esperanza, dependencia en Él. Así que si alguien dice que tiene fe, debe tener obras. Así que como creyentes, deberíamos saber que la salvación es un regalo de Dios. Nadie se puede ganar la salvación. La salvación es un regalo, Dios te da la salvación, porque has hecho una sola cosa. Has puesto tu fe en Cristo Jesús. Y ojo, la fe no es obras. Porque si la fe fuera obras, Dios no hubiera dicho que ten fe. Si la fe fuera obra, Dios no hubiera dicho que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque quiere decir que estaremos dependiendo de nuestras obras para poder ganarnos la salvación. La fe es la capacidad dada por Dios a cualquier ser humano para tomar decisiones de poder creer en Dios o no poder creer en Dios. ¿Por qué saltan los paracaidistas del avión cuando está en pleno vuelo, casi 2000 metros de la tierra? ¿Por qué saltan? Tienen fe en su paracaídas. Saltan. Imagínate que te dicen que el paracaídas no funciona bien, que hay un 2% de que cuando lo tiras se abre. ¿Quién va a saltar? Se va a salir del ejército. No va a saltar. Así que saltan porque confían. Muchos de nosotros entramos en aviones, porque la mayoría de nosotros somos de fuera. Entramos en aviones que no conocemos el piloto. No sabemos si está borracho o está ciego, o si está mudo o si está sordo. No sabemos nada del piloto. Pero entramos con confianza. ¿Por qué? Porque es una aerolínea que nos espera confianza. Tenemos fe en la aerolínea. Y entramos, nos sentamos. Dice abrocharse los cinturones, lo hacemos. ¿Por qué? Porque alguien nos dice. Pero ¿sabes que hay un piloto de nuestras vidas que tiene todos esos órdenes aquí, pero no lo hacemos porque no tenemos fe, ni esperanza, ni dependencia en Él? La Biblia misma nos dice las cosas que los mismos pilotos nos dicen que tenemos que hacer. Abróchase los cinturones. Huye de las pasiones juveniles. No fornicas, no mira, desea en tu corazón. No odias, no envidias, no codicias. Ora, buscas. Todas esas instrucciones están aquí. Pero personas que no son creyentes, cuando nos dan instrucciones, nosotros las respetamos como personas. Así que, como creyentes, deberíamos entender una cosa primeramente, hermanos. Que la salvación no es algo que la podemos ganar. Dios nos regala la salvación como una demostración de su amor. Lo dice en Juan 3:16. Él nos demostró su amor para con nosotros, regalándonos la salvación. Y la podemos recibir solamente a través de lo que Jesús ha hecho, no lo que nosotros hayamos hecho. No es por nuestras buenas obras, porque no hay nadie en esta sala lo suficientemente bueno que puede ganarse la salvación por sí misma. Ni en el mundo, no existe ninguno. El estándar de Dios es demasiado alto para el ser humano. Por eso que si miramos Efesios capítulo 2, versículo 8 a 9, Efesios capítulo 2, versículo 8 a 9 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Se me está riendo de mi acento, mis hijos. Que Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Así que la salvación es un regalo de Dios. ¿Y cómo la concedemos? Cuando creemos en Cristo, por su gracia, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo. Dice, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Por eso que los musulmanes, pregunta a un musulmán, te dirá como en la reunión de ayer, un hermano estaba compartiendo, el hermano Luis estaba compartiendo sobre un compañero suyo de trabajo que le retó que el Islam era la mejor religión. Y él le contestó solamente que esperamos el día de juicio para saber quién tiene razón. Y el hombre se quedó así como los ojos abiertos. Porque sinceramente, hermanos, que ellos pueden jactarse de tener la religión perfecta, pero no tiene esperanza de salvación. Porque el musulmán depende de sus buenas obras
como el testigo de Jehová, depende de cuántas personas evangelizan. Por eso que apuntan sus horas de evangelismo, trabajan arduamente para ganarse la salvación. Nadie se puede ganarse la salvación. Es un regalo de Dios por medio de la fe. Pero ojo, cuando somos salvos no es un pasaporte libre para que vivamos de la manera que queremos vivir. Cuando somos salvos nos acondiciona aún más cuando no éramos salvos. Así que hubiera sido mejor nunca haber conocido la verdad sobre la palabra del Señor. Hubiera sido mejor nunca haber creído que Jesús existe, que creer que Jesús existe y sigue viviendo en el pecado. Porque la palabra dice que hay de aquellas personas que menosprecian la sangre del Hijo de Dios que fue derramada. Es que hay de aquellas personas. ¿Cómo menospreciamos la sangre del Hijo de Dios que fue derramada? Cuando nosotros la pisoteamos viviendo de la manera que queremos vivir, no de la manera que Él nos manda en las Escrituras. Y una cosa que me aterroriza en la Biblia es una parte que dice que horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Que algo terrible es caer en la... Cantamos muchas veces cuán bueno es, hasta que usamos diminutivo, papito lindo, hermosito papi. Pero este hermosito papito lindo, la Biblia dice que es algo terrible caer en sus manos. ¿Quién te puede salvar de las manos de Dios cuando tú estás en sus manos? ¿Qué montaña te puede esconder de Él? ¿Quién puede defender tu caso delante de Él? Él que escudriña los corazones y discierne los pensamientos. ¿Qué podemos esconder de Él? Horrenda cosa es caer en sus manos. Así que aunque somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, no es un visado para vivir de la manera que nosotros queremos. No es un visado de múltiple entrada. Podemos ir al mundo y regresar del mundo cuando queremos. Voy a probar un poquito del mundo, bachata, merengue, luego regreso, Cristo, yo te amo. Luego bachata, merengue, Cristo, yo te... No es un visado para eso. Es como una persona puede entrar a un restaurante que pone bien claro en la puerta, sushi asiático. Y entras ahí para buscar sushi asiático y empiezas a pedir una pizza o empiezas a pedir un kebab. No. En el restaurante de sushi venden sushi, no kebabs. Si quiere kebab, va a un lugar donde venden los kebabs. De la misma manera, en la iglesia es para vivir en santidad. El creyente es para vivir en santidad. Si eres mundano, eres mundano. Si eres creyente, eres creyente. No podemos estar en ambos bandos pensando que estamos jugando con Dios. Porque estuvo en el mundo, digamos, disfrutando del mundo una semana. Y porque vengo el domingo y vengo con la cara de un santo, una santa, ni hablo, hermano, cara seria. Y ofrendo con gozo y piensa que ¿por qué con toda esta fábula que intenta demostrar? Creo que con esto puedo comprar el amor de Dios. No se puede. La única cosa que nos puede abrir la puerta en la presencia de Dios es Jesús. La única persona es Jesús. Así que si yo estoy en Jesús, soy una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron. Todas las cosas son hechas nuevas. Mi vida de ahora tiene que ser diferente. La gente tiene que verme y saber que sí, que tengo fe en Cristo. Así que si tengo fe en Cristo y mis acciones no demuestran que tengo fe en Cristo, es otro Cristo que he conocido. No el Cristo de la Biblia. Porque el Cristo de la Biblia es experto en transformar y cambiar vidas de personas. Nunca puede ser la misma persona cuando lo encuentras. Si aún no lo has encontrado y tu vida permanece como permaneces porque no lo has conocido. Y si dices que lo has conocido y sigues viviendo de la misma manera, es porque no lo has conocido íntimamente. Lo has conocido como todos conocemos a Donald Trump y el presidente de Estados Unidos por la televisión. Eso no significa que si vamos a la Casa Blanca nos dejarán entrar. Pero si él sale y dice, ¡hey, Luis! ¡Hey, Alex! ¡Hey, Juan! ¡Entran! Nos dejarán pasar. Porque él nos conoce. Así que decir que conocemos a Dios y vivimos de la manera que vivimos, no nos engañamos, no engañamos a las demás personas, ni pensamos que estamos burlando a Dios. Dios no puede ser burlado, dice las Escrituras. Lo que sembramos vamos a cosechar lo mismo. Y nunca podemos cosechar la misma cosa que sembramos. Uno siembra un grano de maíz, no cosechará un grano de maíz, cosechará mazorcas de maíz. Así que la paga del pecado que sembramos, la manera que vivimos, la consecuencia es mucho más mayor que el mismo pecado que estamos viviendo. Así que la pregunta es, ¿vale la pena disfrutar 5 minutos de placer en el mundo y toda la eternidad del infierno? ¿Vale la pena 5 minutos de placer para pasar toda una eternidad en el infierno? Yo no apostaría por eso.
Yo no apostaría por eso, pero apostaría más vivir para agradar al Señor, aunque el mundo se burla de mí, pero para saber que mi eternidad está sellada y garantizada en Cristo Jesús. Así que recuerden que el creyente es una persona que está libre de la esclavitud de pecado. El que es creyente no vive en el pecado, no permanezca en el pecado. Puede caer una tentación, sí, por eso que oramos, Señor, líbranos del mal, líbranos de caer en tentación, no permitas que caigamos en tentación. Por eso que Pablo también nos dice a Timoteo, que oye, Timo, cuando vienen pasiones juveniles, sale corriendo, no te quedas ahí reprendiendo el hombre fuerte de Santa Coloma, atando a esta muchacha, no, sal corriendo. Si es tentación para ti, sal corriendo, no te quedas ahí. Hay tiempo de pelear, pero no peleamos como los del mundo, que se ponen ahí, diablo viene, no, peleamos de rodillas, confiando en lo que Dios ha hecho, que Él es capaz de transformar cualquier situación en nuestras vidas. El creyente no pelea como el mundo. Las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. Y ganamos nuestras batallas de rodillas más que con nuestras bocas y golpeando nuestra cabeza para nada. No, porque más fuerte es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Vivimos vidas apagadas, vidas esclavas en las cosas de este mundo, simplemente porque no hemos tenido este encuentro personal con Dios. Hemos escuchado hablar de Dios, hemos escuchado hablar de Él, como hemos escuchado hablar de muchos famosos, gente que han cambiado el mundo, la Madre Teresa. Pero ¿quién aquí conoció a la Madre Teresa en persona? Nadie. ¿Quién conoció a Osama Bin Laden? Nadie. Pero sabemos las cosas terribles que él hizo. De la misma manera que sabemos de las cosas buenas que hicieron o que Dios ha hecho en las vidas de otras personas, porque leemos en la Biblia, pero podemos faltar tener una relación personal con Él. Si nuestra relación con Dios no es personal e íntimo, tenemos una fe que sinceramente no está puesta en Dios. Las Escrituras nos revelan que todas las personas que llegaron a conocer a Jesús o tuvieron un trato con Él, aunque sea por un momento nada más, sus vidas nunca volvieron a ser de la misma manera. Sus vidas cambiaron para siempre. Los cojos empezaron a caminar, los sordos empezaron a oír, los mudos empezaron a hablar, los muertos se resucitaron. Es que Jesús es experto de cambiar vidas. Quiere decir que la manera que uno vive ahora, porque tiene fe en Cristo Jesús, no puede ser de la misma manera que vivía antes. Es imposible. Fueron transformados por completo todas las personas que llegaron a conocer a Jesús. Lo mismo que nos debería ocurrir a nosotros cuando decimos que hemos creído en Jesús. Nuestra fe en Jesús tiene que ser visto. La gente tiene que ver que no somos lo mismo. Ya no soy chismosa ni chismoso. Ya no soy envidiosa ni envidioso. Ya no soy la persona que causa distorsiones en la familia. Que cuando la gente me ve, solamente pone la mano sobre la cabeza. Soy una persona ahora alegre, diferente, que desea ver a sus enemigos prosperar. Soy una persona que ora por las demás personas. Una persona con acciones buenas que ayudan a las personas que tienen necesidad. Ya no soy una persona egocéntrica, que cuando estoy lleno y satisfecho, ya no me importa lo que pasa con las demás personas. Jesús no fue así. Nuestra manera de vivir debe ser diferente, debe ser visible. Por eso que en nuestro pasaje de hoy vamos a ver que según Santiago capítulo 2, versículos 12 a 26, es un texto, este texto es lo que sobre esto vamos a basarnos hoy. Es un texto que si la sacamos fuera de su contexto en sí, podemos sacar conclusiones totalmente equivocadas. Dice Santiago capítulo 2, 12 a 26. Amados hermanos, ese es Santiago hablando. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿De qué le sirve decir a tus vecinos que eres cristiano, que nunca les ha predicado la palabra del Señor? ¿De qué les sirve decir a tus familiares que yo soy creyente, que nunca te has tomado un tiempo para orar por tus familiares, por tus amigos, tu compañero de trabajo? ¿De qué te sirve? Y sigue diciendo, ¿puede esa clase de fe salvar a alguien? Él dice, supongamos que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer, ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve su adiós y todas sus palabras bonitas memorizadas de la Biblia? ¿Para qué le sirve?
Como pueden ver, dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. No está diciendo que las obras salvan o está anulando la fe. Está diciendo que la fe por sí sola no es suficiente. ¿Por qué? Dice, a menos que produzca buenas acciones, está muerta, es inútil. A menos que la fe produzca buenas acciones, esta fe está muerta o es inútil. Dice, ahora bien, alguien podría argumentar, que es lo más obvio. Alguien podría argumentar, oye, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, dice Santiago, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Escucha bien. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Ese pasaje cada vez cuando lo leo y lo miro, lo analizo y pienso cuántos cristianos no se aterrorizan en la presencia de Dios. Por eso que a veces encontramos lo que encontramos en las iglesias, porque no hay temor de Dios. Cuando se pierde el temor de Dios, una iglesia no es una iglesia, es un club social. Donde la gente se reúne de vez en cuando para hablar, para tener comunión, para compartir un poquito. Es un club social. En el momento que se pierde el temor de Dios, es como un hijo. En el momento que los hijos se pierden el respeto a sus padres, ya que se vuelven rebeldes, ya son ellos que mandan, ya son ellos que quieren decir. Pero mientras que los padres permanezcan demostrando que yo soy padre, tú eres hijo para siempre, eso se lleva toda la vida del muchacho o de la muchacha, lo llevará en su propio hogar. Así que cuando se pierde el temor de Dios, es lo que pasa. La gente no lo muestra, su manera de vivir se vuelve una manera totalmente diferente. Sus acciones no son las acciones que demuestran que ellos tienen fe. Porque dice que algunas personas tienen fe, otras tienen acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Y bien dicho, aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado, mira un buen ejemplo aquí de Abraham, nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Así que la fe y la obra van de mano. Así que no puedo decir que tengo fe y mis acciones demuestran lo contrario. Mis acciones demuestran la fe que yo tengo, sino mi fe es completamente muerta. Dice, ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Así que la manera que nosotros actuamos, esa manera de actuar completa nuestra fe si decimos que tenemos fe en Cristo. Pero la fe en sí, sin esas buenas acciones, no sirve para nada. Pero las buenas acciones por sí solas, sin la fe, no salva a nadie. No sé si lo vemos. Las buenas acciones en sí, no importa cómo yo conozco a personas, hermanos, que no son creyentes, pero tienen un corazón tierno, dadivoso, misericordioso. Hasta te pueden donar hasta un riñón cuando lo necesitas. Pero no quieren saber nada de Dios. Pero ¿sabe lo más triste? Que eso no le va a salvar. Aunque donan sus corazones, donan todo lo que tienen. Si no tienen fe en Dios, sus buenas obras no le pueden salvar. Pero una persona que dice que tiene fe en Dios, es imposible que un creyente no tenga buenas obras. Imposible. Tiene que ser un creyente, no sé, del futuro o del pasado o de otra parte, pero no el creyente bíblico. Pero todo creyente verdadero debe tener buenas obras. Sigue diciendo que, ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dice las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Qué precioso. Amigo de Dios. Amigo de Dios, hermanos. Me asombra también cuando el ángel Miguel, si no me equivoco, apareció a... No, era
otro ángel, no sé si era Gabriel creo que sí. Gabriel. Sí, el ángel Gabriel apareció no a María, pero a Samuel, no, Al sacerdote. no, a Daniel, apareció a Daniel y le dijo a Daniel, eres muy estimado delante de Dios. Hermano, eso me fundió en pedazos. ¿Sabe lo que significa que un ángel se acerca y te dice, ¿sabes que Dios te mira con ojos especiales? Hermano, ¿qué me importa lo que la gente pensará de mí? Sí, lo más importante es que mi Creador me estima, me mira con agrado. ¿Qué más da lo que el mundo quiere de mí? Por eso que los apóstoles estaban dispuestos a morir. Hasta Pedro suplicó, según la historia de la iglesia, que dijo que yo no soy digno de morir como mi Señor. No me crucifiquen hacia arriba, crucifícame abajo. Crucifícame boca abajo. Porque él reconoció que era apreciado en los ojos de Dios. Eso es lo que tenemos que buscar, la aprobación de Dios y no de los hombres, hermanos. Vivimos nuestras vidas para complacer a Él que nos llamó, nos salvó, no para complacer a la gente. Porque nadie puede dar su vida por el otro, nadie aquí murió por nosotros, pero Dios sí que entregó su Hijo por nosotros. Que como puedes ver, se nos declara justo, dice, a los ojos de Dios, por lo que hacemos. Mira, como puedes ver, se nos declara justo a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. También termina diciendo que Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo, escúchame, así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. La fe sin buenas acciones está muerta. Así que si una persona dice tener fe en Dios y sus acciones no demuestran, según la Biblia, es una fe inválida, una fe muerta. Si dices que tienes fe en Dios, la manera que tú vives tu vida debe demostrarlo. No vengas y cuenta cuántos años llevas en el Evangelio o cuántas batallas ganaste en el pasado, cuántos demonios derrotaste. Eso son pasadas glorias. Gloria a Dios por eso. Pero ¿cómo estás viviendo en la actualidad? ¿Cómo está tu vida ahora? No cómo era tu vida antes. Porque sabemos todos que cuando nosotros nos arrepentimos y aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, creemos en Él, Dios borra todos nuestros pasados. Así que no importa lo que hicimos antes, Dios ya lo olvidó. De la misma manera que no es lo que hicimos en el pasado, es qué estamos haciendo actualmente con nuestras vidas como creyentes. ¿Cómo estamos viviendo? No es que las acciones o buenas obras nos salvan, sino que las buenas acciones y las obras demuestran, validan nuestra fe en Cristo. Así que enséñame su fe sin buenas obras y le enseñaré mis buenas obras porque tengo fe en Cristo Jesús. A veces mi esposa me dice, amor, creo que no es, podemos orar nada más y ver si el Señor hace algo y nos llaman de algún sitio. Y yo le miro y digo, ¿llamaros de algún sitio que no hemos tocado la puerta? Eso sería de verdad algo muy distinto, que alguien que no nos conoce de ninguna parte toma la decisión de llamarnos que estamos en casa sin hacer nada, esperando. Oye, mira, para la asociación tengo esto para que no saben nada de nosotros, ni existimos. De ninguna manera eso puede ocurrir. Simplemente que tiene que ser un creyente, no una persona del mundo. Así que yo le hice entender y le sigo haciendo entender que lo más visible es que si nosotros decimos que somos creyentes y tenemos fe en Dios, el creyente ora y sale fuera a actuar. El creyente no ora y se queda ahí. Señor, quiero un trabajo. No ora y se queda ahí, no. Ora y se pone sobre su ordenador y empieza a hacer currículums y sale fuera tocando puertas. Oye, necesito un trabajo. Alguien conoce y llama a gente, hacen cosas. ¿Por qué? Porque confía que su Dios puede tocar el corazón de alguien y la persona le va a dar trabajo.
No es falta de fe buscar trabajo. Es una demostración de nuestra fe en Dios que hace que nosotros salgamos fuera para actuar según lo que hemos orado. Así que el que ora y se queda en su casa morirá de hambre. Téngalo por seguro. Téngalo por seguro. Porque conozco a una persona que casi murieron de hambre en su casa porque quería vivir por simple fe. No quería trabajar, pero quería que su esposa trabajara. Pero él decía que quería vivir por fe. Se metieron en deudas de alquiler, de deudas, que tomaron años para salir de eso. Cuando él empezó a razonar, tuvimos que llamar a su pastor y preguntar, oye, ¿qué enseñan en esa iglesia para que esta persona está maltratando a su familia así? Y todo le sacudieron hasta que tomó la decisión y empezó. Y ahora Dios bendice su mano. Y ahora sale fuera, ora y sale fuera a buscar trabajo y tiene trabajo. Y hasta acá puede pagar todas las deudas de alquiler que tenía y puede mantener su familia. Porque ahora ora, confiando en Dios y sale fuera para buscar el trabajo. Por eso que aquí Santiago dice, Santiago nos dice que yo les mostraré mi fe con mis acciones. Yo les mostraré mi fe con mis acciones. Es decir, con mi manera de vivir o las cosas que yo estoy haciendo, les mostraré que yo tengo fe en Dios. Así que la manera que nosotros vivimos, las cosas que estamos haciendo como creyentes, esa es la prueba de que sí, de verdad, nosotros tenemos fe o no tenemos fe en Dios. Así que la fe es una palabra activa, hermanos, como les dije antes. Es una palabra activa, es una palabra con acciones, es una palabra que se demuestra. No se dice que tiene fe en Dios, se queda callado, no. Es visible, es demostrable. Se puede saber si alguien tiene fe o alguien no tiene fe con su manera de vivir. Se puede saber si alguien tiene fe o alguien no tiene fe con su manera de vivir. Algunas personas pueden argumentar que tienen fe y no es necesario para ellos demostrarlo. Pero dice la Biblia que eso no es una fe válida. Es una fe totalmente inútil. La fe se demuestra. No está demostrando para que la gente vea que tú tengas fe. Está demostrando para ti mismo porque confías y depende de Dios. Pero miren las declaraciones de Santiago aquí. Santiago dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien dicho, aún los demonios lo creen y tiemblan. Así que los demonios también creen que Dios existe. Así que no es nada nuevo. Así que si alguien mira que yo soy creyente, ¿por qué? Porque creo en Dios. Bueno, los demonios también creen, pero ellos no son creyentes. Los demonios creen que Dios existe. Y lo más asombroso es que ellos tiemblan delante de Dios. Pero muchos que nos consideramos creyentes no temblamos delante de Dios. Por eso es que vivimos la vida en la cual nosotros vivimos. Los demonios creen que Dios existe y ellos tiemblan. Pero eso no le hace creyentes. Así que debemos actuar según la fe que nosotros tenemos en Dios. Es decir, creer y confiar en Dios debe ser con acciones visibles. ¿Crees en Dios? Sal fuera y actúa conforme a la fe que tú tienes en Dios. ¿Crees en Dios? No te quedas sentado. Ora y sal fuera y actuar. Pero eso se usa, la Biblia también usa el matrimonio para comparar nuestra relación con Dios. Y dice porque si el hombre ama a su esposa, es obvio, si un hombre está casado, ama a su esposa legítimamente, ¿qué tiene que decir? Demostrarlo. Porque no te va a casar con la hija de alguien para encarcelarla. Es para demostrarlo. De lo mismo que una mujer tiene que demostrar su amor con su marido, todo es demostrable. Porque si cada día se levanta por la mañana, cariño te amo, y se va. Y luego llega por la tarde, cariño te amo, y se va. Y por la noche, cariño te amo, y se duerme. Cariño te amo por la mañana, cariño te amo por la tarde. Un día el hombre dice, oye. En esta casa no se come lo que tú me dices. Demuéstramelo. Es obvio. Todo es demostrar. La fe como nuestro amor para con el Señor. Así que el hombre demostrará obviamente su acción a su mujer. Por eso que el hombre está llamado para cuidar a su matrimonio y la mujer también está llamada a cuidar a su matrimonio. Así que el hombre cuidará a su mujer, cocinará por ella, les comprará unos detallitos. Ahí hace una cena hermosa con una pequeña rosa, así, y la mujer regresará de trabajo y se quedará fundida. Ya. Dime, ¿por qué pasará tiempo fuera de casa si tiene un esposo así en casa?
¿Qué mujer perderá tiempo con sus amigas para charlar y hablar si sabe que tiene un rey en casa que le está esperando? ¿O qué hombre perderá tiempo con los amigos en los bares si sabe que tiene una reina en su casa preparada? El almuerzo ya está listo, la comida, todo, y el guacal está listo con agua caliente, con sal para darle el masaje por sus pies, con las toallas. Saldrá corriendo directamente. Chicos, bueno, nos vemos, buen fin de semana, ya se fui. ¿Por qué? Porque hay alguien en casa que le va a demostrar de verdad que le ama. Porque el amor se demuestra. La fe también se demuestra. Cada uno tiene que demostrar sus acciones. El amor es demostrable y lo mismo debería hacer la esposa para el esposo. Estar atenta a sus necesidades y a su cuidado. Eso no es un invento mío, hermanos. No es que yo me quiero aquí para intentar presionar a las mujeres que tenés que hacer eso, a los hombres. No, es que la Biblia lo pone bien claro. Si leemos Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice, tener fe es tener confianza en lo que esperamos. Es tener certeza en lo que no vemos. La fe es la esperanza, es tener la confianza en lo que esperamos y la certeza en lo que no se ve. El hombre que sale corriendo a su casa es porque tiene confianza en lo que le espera en casa. No lo ha visto, pero confía plenamente que su mujer habrá hecho una buena sopa en invierno esperándole. Y tiene confianza totalmente en ella, que ella no le va a meter cualquier cosa en la sopa, que será una sopa que le va a sentir bien. Así deben ser nuestras relaciones con el Señor cuando nos acercamos a Él. Así que si decimos, hermanos, que tenemos fe en Dios y estamos sin trabajo, es porque no confiamos en Dios. Si tenemos fe en Dios y estamos sin trabajo, ¿qué haremos? Haremos currículums y saldremos por la calle buscando trabajo, teniendo la certeza de que Dios nos ayudará a hallar gracia delante de alguien que nos dará ese trabajo. Porque hay gente que vaga por ahí, gente muy vaga, que creen que existe el dinero milagroso. No sé si existe eso mucho en América Latina, pero en mi país los falsos profetas han tomado la gente. Si uno cree en el dinero milagroso, tiene que hacer una ofrenda, ¿vale? Haces la ofrenda al profeta y el profeta decreta y declara que tal día, tal hora, pues alguien que tú nunca conoces hará un depósito de X cantidad en tu cuenta y la gente, ¡wow! Lo creo, lo recibo. Vagos, completamente vagos. Vagos. El apóstol Pablo trabajó con sus propias manos y alimentó a los que viajaban con él, Lucas, Santiago, Bernabé y los demás. Pablo trabajaba con sus manos, era pastor, enseñaba en iglesias y rechazó que no les pagaran. ¿Por qué? Porque Pedro, Juan y los demás apóstoles, que eran líderes de otras iglesias, vivían de la iglesia le daba un sueldo y ellos no viajaban solo. Alguien como Pedro nunca viajaba solo, andaba con su esposa, así que era una carga para la iglesia de antes, para Pedro, cuidar a Pedro, no solamente Pedro, a su esposa también, y solamente su hijo Marcos andará por ahí, así que la iglesia tenía una responsabilidad. Pero Pablo demuestra que sean como yo trabajo con mis manos, renuncio mis derechos como pastor para recibir un sueldo, pero trabajo con mis manos, encima ayuda a las demás, porque tenía fe en Dios. Pablo tenía fe en Dios, por eso es que él trabajaba, porque Dios bendecía su trabajo. Él consiguió trabajo y pudo ayudar a los demás hermanos. Así que creen en el dinero milagroso, hermanos, cuidado. No dona tu coche ni nada de esas cosas a cambio. Si es de verdad que Dios hace milagros, Dios hará un milagro cuando nosotros confiamos en Él y salgamos fuera para actuar según la fe que tenemos. Actúa según la fe que tenemos. He escuchado, pastor, ora por mí para un esposo. Sí, ora por ti para un esposo, pero ¿cómo eres? Eres una persona que saluda, es amable, eres una persona... ¿Sabes que quieren que quedarse encerrado en su casa, detrás de la puerta, para que el hombre viene? Soñé de parte del Señor anoche que tengo que casarme contigo. Eso no funciona así, hermanos. No funciona así. Sí, hermano. Ora, Señor, enséñame entre los tantos hermanos o la gente del mundo quién es esta persona. Dios tiene para nosotros una persona si debemos casarnos. Pero muchas veces buscamos la persona que queremos. Pues es que tenemos los conflictos en casa. ¿Por qué me casé con este hombre? Claro, ¿consultaste a Dios antes de hacerlo? Pero a veces es necesario que... Y Dios puede usar una relación dura
Ahora una relación conflictiva, como fue la mía al principio, porque me conocí a mi esposa sin ser convertido. Pero puedo usar una situación conflictiva, un matrimonio conflictivo, para traer gloria a su nombre. Dios puede hacerlo. Yo a veces lo cuento a la gente que cuando yo era pequeño sufrí bastante muchas cosas que una tía me metía en la cabeza. Me llamaba bastardo, perdedor y todas las demás cosas. Porque mi madre tenía 15 años cuando fui obligada a un acto que ella no quería. Y yo fui fruto de eso. Con dinero en la mano podría haberme sacado, tal como mi padre le dijo, que ve, sácame esta cosa, no lo quiero. Yo soy el tercero de sus 3 hijos fuera de su matrimonio antes de casarse. Mi madre podría haberlo sacado. Tenía 15 años, una niña. Lo que le había pasado no era su culpa. Fue obligada en una situación. Pero por la misericordia de Dios, aquí estoy. Así que Dios puede usar una situación, hermanos, que es terrible, de lo más terrible de todo, para traer gloria a su nombre. Pero debemos actuar con fe, confiando plenamente en Él, que Él es capaz de cambiar cualquier situación en nuestras vidas. Y vamos terminando. Así que hay bendiciones en dar que recibir, hermanos. Es mucho mejor dar que recibir. Leí una cosa, cuando uno da, eres doblemente gozoso. ¿Sabes? Porque realmente estás gozoso porque has recibido, porque tienes, estás contento porque tienes. Y después cuando das a alguien y ves la alegría en su rostro, otra vez tu euforia de alegría se aumenta porque ves la alegría que estaba en ti y ya va con otra persona esa misma alegría. Así que cuando nos acostumbramos a ser personas dadivosas, siempre seremos personas alegres. Pero cuando somos personas tacañas, ¿no se han dado cuenta que la gente que son tacañas, si no andan así, siempre andan serios para que nadie les salude para pedirle algo? Y siempre es, pero la palabra nos enseña, si leemos Hechos 20:35, que es mucho mejor dar que recibir. Así que si yo soy creyente, tengo que tener una actitud dadivoso, actuando, haciendo las buenas obras que Dios tenía preparado antes de la fundación del mundo. Servir a otros, no dejarse servir. Hay gente que son reyes y príncipes y reinas y reinitas o de todo que puedes imaginar. Les gustan ser servidos. Que se queda ahí, que lo hagan los... No, eso es una actitud de un creyente. Un creyente es servicial. Es una persona que doblega sus mangas, se pone de rodillas y toca frota. ¿Por qué no lo hace para el hombre? Lo hace para Dios. Demuestra su fe y su amor para con el Señor. No busca aprobación de hombres. No busca que la gente le elogian, porque ahí se acabará sus elogios. No, busca que el ángel un día se aparece y dice, ¿sabes qué, hijo? Eres muy apreciado en los ojos de tu Padre que está en el cielo. Eso es asombroso, hermanos. Eso es asombroso. Así que nuestras acciones completan nuestra fe. Actuamos según la fe que tenemos en Dios. Los que no actúan según la fe que ellos tienen en Dios, deberían examinar de verdad si de verdad tienen fe en Dios o tienen fe en otra cosa. Así, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Es lo que Santiago nos pregunta. ¿Cómo me puedes demostrar que tienes fe en Dios si eres una persona sin buenas acciones? Tus vecinos todos los días se están muriendo y van al infierno. ¿Cuántas veces has orado por ellos? ¿O has parado a uno para predicarle el evangelio? Tus familiares, los amigos de tus hijos, o tus amigos de trabajo, o de la escuela, o la gente que está pasando hambre a tu alrededor que tú conoces. ¿Cuántas veces te has levantado para hacer una buena acción para ellos? Y dice que tiene fe. Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando él ofreció su hijo a Isaac. Él confió en Dios, por eso que dejó su tierra, su patria, todo dejó para ir donde Dios le mandaba. Y cuando Dios le dijo, mátame a tu hijo, él tomó la decisión de matar a Isaac, porque sabía que Dios, quien le dio el hijo en su vejez, que su mujer ya había pasado ya la pasada menopausia. La mujer ya estaba totalmente ya, como podemos decir, era imposible tener hijos, totalmente biológicamente hablando. Ningún médico puede explicar eso. Pero se quedó embarazada en su viejísima vejez, por llamarlo así. ¿Por qué? Porque Abraham confió en Dios. Imagínate si hubiera confiado en Dios y no ser hombre, ella nunca se hubiera quedado. Si él no hubiera sido suficientemente confiado en Dios, no hubiera ofrecido tampoco a su hijo. Así confía en Dios, que aunque Dios me manda a matar a mi hijo, Dios tiene el poder para levantar a mi hijo también de la muerte. Por eso, no hay fe genuina sin acciones de fe. No hay fe genuina sin acciones de fe.
Es imposible decir que tienes fe si no tienes acciones. También lo leemos en Santiago capítulo 2, versículo 25, sobre Rahab, la prostituta de Jericó, que fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella decidió esconder a los espías. Así que si decidimos que tenemos fe en Dios, hermanos, debemos demostrarlo. Debemos demostrarlo con nuestras acciones. Debemos hablar de la palabra de Dios a los que no creen en Dios, para que ellos también puedan conocer a Dios, porque se están perdiendo. Dios no quiere que se pierdan. Si tengo fe, tengo que buscar todo lo que depende de mí para que mis amigos, familiares conozcan al Señor. Si oramos, si tengo fe, tengo que estar orando, leyendo la Biblia, tengo que estar congregándome, apoyando en la obra del Señor en todo lo que yo puedo. Eso nos hace creyentes que tienen fe, y la fe que salva. No podemos decir que somos creyentes con fe y no tenemos buenas acciones. A lo contrario, si decimos eso, pues ser creyentes y no oramos, y nuestra fe es totalmente una fe totalmente vana. Pero quiero recalcar una cosa antes de terminar. Entiende que, hermanos, que ninguna persona puede ser salva. Ninguna persona puede ser salva por sus buenas obras. Nadie se salvará por hacer buenas obras. Pero todas las personas que tienen fe deben tener buenas obras. Es obvio, deben tener buenas obras. Es imposible decir que tú tienes fe y no tienes buenas obras. Recuerda lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice: somos la obra maestra de Dios. Me encanta este. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo. Dios nos había creado antes. Ahora que estamos en Cristo, ¿cómo nos hizo en Cristo? Nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Con un propósito. No somos cualquier persona, no. Él nos creó con un propósito, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Es que Dios nos creó con un propósito, porque Él ya tenía un almacén de buenas obras guardadas para que los que creen en Él, que tienen fe en Él, solamente tienen que ir al almacén y sacar esas buenas obras y desarrollarlas. Sacar esas buenas obras y desarrollarlas. Así que la pregunta es: ¿cómo estás viviendo tú tu vida cristiana? ¿Cómo la estás viviendo? ¿Tienes fe en Cristo? ¿Cómo lo sabrán las demás personas que no te conocen? Las personas que no te ven los domingos aquí en la iglesia. ¿Cómo sabrán tus compañeros que tú tienes fe en Cristo? ¿Cómo sabrán tus compañeros de trabajo, de clase? ¿Cómo sabrán tus familiares, tus vecinos? ¿Cómo sabrán que tú tienes fe en Cristo? Deben verlo con tus obras. La fe sin obras es muerta, completamente muerta. Pero las obras en sí solas no salvan a nadie. Mi mayor deseo aquí, hermano, es que cada uno de nosotros podamos tener una fe genuina, una fe verdadera, una fe que es dependencia, esperanza, confianza en Dios. Y que las obras nuestras que nosotros hacemos no sean obras que buscamos nuestra propia gloria, que sean las obras ya preparadas por Dios de antemano para que nosotros pudiéramos andar en ella. Y eso es la fe que salva. Esas son las cosas que traen gloria al nombre del Señor. Ahora la pregunta es: ¿lo harás? Hubiera sido mejor no venir hoy, pero ahora que ya estás aquí, lo has escuchado, ¿qué harás con lo que has escuchado? Que Dios nos libre y nos ayude a vivir conforme a su voluntad. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra que ha sido predicada. Ayúdanos a no tener una fe inútil, Señor, porque qué gran pérdida será para nosotros en ese día. Ayúdanos a tener fe, la fe que salva, que nuestras obras pueden demostrar nuestra fe en ti, de la manera que vivimos nuestras vidas, que otros pueden llegar a conocerte a través de nuestra vida. Ayúdanos, oh Padre, a honrarte en todas las áreas, a honrarte en todas las áreas. Cumple tu propósito en nuestras vidas, oh Señor. A los hermanos que han escuchado tu palabra, por favor, ayúdanos a ponerla en práctica en nuestras vidas. Que se haga real, que sea visible nuestras obras de fe. Nuestras obras de fe que traen gloria a tu nombre, para alabanza de tu nombre por toda la eternidad.
Gracias por el privilegio de hoy, Señor, de haberte alabado, orar y escuchar tu palabra. Guíanos todos los días. Te lo pedimos, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.